En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana de RFI y de France 24. Hoy iniciamos la 8ª temporada del programa, un análisis monográfico de un asunto de la actualidad internacional pasado por la mirada de corresponsales de prensa, de expertos y de analistas. En nuestros propósitos de este año, seguir con los conflictos con Gaza, con Ucrania y con la llamada diplomacia de Trump, con los procesos que trae el calendario electoral en América Latina y también acercarnos a las preocupaciones de los jóvenes. Hoy, por lo pronto, y visto la secuencia política de cita con las urnas que tenemos en la región, vamos a hacer una especie de panorámica electoral de lo que queda de 2025 en América Latina. Meses de ebullición política en Bolivia, Chile, Honduras, Argentina. Vamos a aportar todas las claves posibles del mapa electoral en esta mesa y ya les presento a nuestros invitados. Henry Hernández Baiter es docente e investigador en la Universidad de Lille. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Nos acompaña también Diego Velázquez Luna, investigador en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar acá. Y nos acompaña también Pierre Lebré, politólogo de la Universidad de Chile. Diego Portales, bienvenido. Muchísimas gracias. Calendario electoral al rojo vivo en los últimos meses de 2025. Hoy nuestro asunto en primera plana. Comenzamos. Bueno, de las pocas cosas que ya sabemos seguro del calendario electoral que nos resta de 2025 en América Latina es que Bolivia dará carpetazo al MAS, al Movimiento al Socialismo, para elegir entre dos candidatos de derecha el próximo 19 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones. Será el momento de preguntarse si es evidente o no que hay una corriente conservadora en la región. Uno de los baluartes de ese cambio es sin duda el ultra Milei. Argentina pondrá nota a sus primeros 2 años de gobierno en las legislativas de octubre, una especie de comicios de medio término. Otro que se podría sumar a la ola es Chile si el ultra Kast confirma los sondeos en las presidenciales a doble vuelta de finales de año, coincidentes casi con las de Honduras el 30 de noviembre, en medio de una crisis de corrupción y narcotráfico que arrastra el país. Son realidades distintas, es cierto, de las que podemos sacar quizás algunas lecturas comunes. Lo vamos a ver. Repasemos antes lo que dice la prensa. Correo del Sur, elecciones en Bolivia. Paz sorprende al país y va a la segunda vuelta con tuto. Inédito balotaje, dice el rotativo. Clarín, en Argentina, Milei dice que la oposición está desesperada porque en octubre, en las legislativas, su partido va a arrasar. Este editorial del País llama a proteger las elecciones en Honduras por las serias dificultades que presenta, según el Consejo Nacional Electoral, y de ahí la importancia de observadores internacionales. Bueno, empecemos por lo último, lo que hemos visto este mes de agosto, en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia. El MAS, tras esa grave crisis interna y tras casi 20 años en el poder, queda fuera de la contienda para el balotaje. El desgaste político y la crisis económica han influido más o menos que la crisis interna del MAS entre Morales y el presidente Arce. ¿Qué piensan, Henry? Bueno, yo creo que hay un telón de fondo, que es la crisis económica, que se ha invitado a los discursos en Bolivia, pero además este desgaste se ha establecido en los discursos utilizando fórmulas discursivas, ¿no? Lo de los 20 años en el poder, una deslegitimación porque no se ha logrado mucho, se tiene la impresión de que se han pasado 20 años del MAS en el poder y que finalmente hay una incapacidad, algo que se creó, un ambiente, un fin de ciclo que hay que cerrar y por eso este desgaste, ¿no? El liberal moderado Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, más de la derecha dura, se disputarán el balotaje. ¿Qué diferencia hay entre ambas recetas, Diego? Bueno, creo que el primer apunte que podemos hacer respecto a Rodrigo Paz es que es un candidato mucho más popular. Ahí lo importante de esa dupla que ha hecho con Edman Lara, que es un ex capitán de policía, es la popularidad que han tenido entre sectores pobres, más precarios, ex votantes del MAS. Entonces, este espacio que ha quedado huérfano un poco por la crisis económica, otro tanto por las disputas internas, pero también por el agotamiento del programa, digamos, del MAS en general, ha encontrado refugio provisional en la candidatura de Rodrigo Paz y de Edman Lara. Sin duda es una candidatura un poco atípica en el sentido de que es un atrapalotodo. Es un candidato de derecha que hoy en día se acomoda hacia la derecha porque los vientos regionales van soplando hacia ese lado, pero que tiene una relación muy fluida con estos sectores populares, en particular con los comerciantes informales. En ese sentido, creo que Jorge Tuto Quiroga es una derecha mucho más avejentada, perteneciente un poco a esta época del campismo, digamos, ¿no? Anticomunista, muy
muy contrario a lo que sucede en Cuba, en Venezuela, con un discurso muy, muy, muy avejentado y además mucho más duro en lo económico. Él se plantea, por ejemplo, ir al FMI. No tiene ningún reparo en decirlo. Luego vamos a ir a esa corriente que engloba la región, pero antes vamos a hablar del legado Morales, porque, Pierre, en su momento con Morales se llegó a hablar del milagro económico boliviano. ¿Cómo se ha dilapidado ese capital y se ha pasado a esta crisis? El precio de las materias primas, el gas, influye, pero también la gestión, ¿no?, de estos 20 años. La gestión, y estamos muy lejos también de la década ganada. Hubo una década ganada a nivel regional, donde hubo progresos sociales, justamente por los precios de los commodities, etcétera. Pero la gestión, sí, claramente hubo deficiencia en gestión, no solamente en Bolivia, sino que en otros países que sean gobierno de derecha o de izquierda. Y hay una falta muy grande de renovación política en Bolivia por la izquierda, ¿no? Las divisiones internas en un contexto de desafección política también a nivel regional y en Bolivia también. La gente se cansa de la falta de soluciones y de la división interna entre dos grandes figuras de izquierda, que es Luis Arce y Evo Morales. Lo comentaba antes Diego, no sabemos si hablar, no sé, los periodistas nos gusta hablar de ola o de corriente, pero lo de Bolivia responde, en cierta forma, una corriente más de fondo, no sé si conservadora en América Latina. Vimos el triunfo también de Noboa este año en Ecuador. ¿Hasta qué punto podemos hablar de ola conservadora o de corriente? Bueno, es una metáfora que se ha utilizado todo el tiempo en América Latina, sobre todo desde los años 2000, cuando hablamos de una oleada progresista, y yo creo que en estos momentos estamos volviendo más bien hacia una oleada conservadora, y esta metáfora que se machaca, que se insiste en América Latina, yo creo que se ha instalado de manera permanente, ¿no? Pero yo igual sería prudente porque hay una ola, sí, a nivel mundial. Se unen fuerzas de derecha, extrema derecha, pero también tienes grandes países como Brasil, como México, que tienen avances sociales y económicos importantes, que tienen también fuerzas de derecha que están ahí, siguen presentes, pero tienen países que están a la izquierda, que gobiernan, que avanzan, que no hay que perder de mira también eso. Es cierto que son victorias eventuales de candidatos de derecha. Y bueno, Pablo Stefanoni, por ejemplo, comentaba en algún espacio que si es que nosotros nos adentramos en los grupos de extrema derecha, quienes van perdiendo dentro de esos círculos es la extrema derecha, es decir, hay como una dictadura woke, de izquierda, progresista. Entonces yo creo que yo relativizaría un poco, digamos, esta hegemonía política de la derecha, que no es nada parecida a lo que, por ejemplo, ha sucedido en los inicios de los años 2000 con los gobiernos progresistas. Hay un poema, una frase de José Miguel Valente que creo que expresa muy bien lo que ha sucedido en Bolivia, pero también la situación de las izquierdas regionales, y dice: lo peor es creer que se tiene razón porque se ha tenido. Creo que ese es el desafío que ha tenido el MAS en Bolivia, que no ha podido sobrepasar. Es decir, ha tenido una gestión de 14 años de crecimiento económico, de sacar a un montón de gente de la pobreza, pero ese país que el MAS ha ayudado a transformar ha cambiado de coordenadas, y creo que el mismo gobierno no ha sabido leer precisamente en qué ha cambiado sociológicamente. A esta corriente, o por llamarla de alguna forma, si podemos hablar de corriente o no, se podría sumar Chile. Según los sondeos, el ultracast va en cabeza. Le ha salido competencia en el sector de la propia ultraderecha chilena. ¿Qué va a definir la sucesión del presidente Boric, Pierre? ¿Qué factores? Más bien, yo diría que hay una división clara en la derecha. Está el candidato Kast, que encabeza las encuestas. Está el ultralibertario de derecha, Kaiser, que está cayendo en las encuestas. Y está Evelyn Matei, que es la candidata de derecha, centro-derecha. Tiene 3 candidatos. Y lo más sorprendente de todo esto es que el empresariado manda una carta hace algunas semanas para ordenar la derecha, para decirle: ordénense para ganar las elecciones. Pero yo diría que toda esa derecha, porque José Antonio Kast, sí, era considerado como un candidato de extrema derecha, lo es. Sin embargo, lo que han tratado de hacer con Kaiser es justamente lavar la imagen de Kast. Tener un candidato más como moderado. Moderado. Cuando Evelyn Matei, de hecho, Kast jugó muy bien, atacó mucho a Evelyn Matei, está callando Evelyn Matei. Hay que ver las encuestas próximas, pero José Antonio Kast logró desdiabolizar su imagen, como lo que pasó en Francia con Zemmour y con Le Pen. Entonces, esta extrema derecha logra aparecer como una imagen mucho más positiva, y eso es un peligro para la democracia en Chile.
Pero sí, yo creo que estamos enfrentados a una elección muy polarizada en Chile con una candidata que emerge del Partido Comunista, que logró unir la izquierda, pero al parecer las encuestas la dan perdedora en segunda vuelta. Henry, Diego, Pierre, ¿hay frustración en la izquierda tras haber llegado al poder porque los cambios que esperaban en el mandato de Boric les resultan insuficientes? Ya vimos a partir del estallido social hace unos años en Chile, llega a la izquierda, vemos lo que ha sido el mandato de Boric. ¿Hay frustración? Yo creo que lastimosamente la gestión de Boric ha encontrado frustración muy rápido porque ha asociado la agenda de su gobierno a una eventual aprobación de una nueva constitución. Entonces, muy rápidamente se ha visto limitado tanto en la épica discursiva como en el programa que tenía. Si bien hoy en día, por ejemplo, vemos en Chile que la actual candidata del Partido Comunista, que también era ministra de Trabajo, ha logrado la aprobación de una reforma de pensiones histórica con capacidad de negociación en el Parlamento, etc. Janet Jara nos referimos que es la candidata de la izquierda. Exacto. Cuando vemos que ella ha logrado precisamente esta aprobación, parece insuficiente respecto a lo que se había prometido en un inicio con la gestión es decir, con la Convención Constitucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día esta frustración también se expresa y se ve en el electorado que demanda un poco el fin del octubrismo, digamos, ¿no? Y precisamente ese desamor pasa también por el discurso y entonces encontramos en todas las intervenciones cosas como renuncias, pacto con el sistema, falta de coraje y yo creo que lo más importante en Chile es que el candidato o la candidata que se presente con más ventaja en estas elecciones tendrá que encarnar precisamente la narrativa del futuro. ¿A dónde va Chile? Y una narrativa del futuro que no tiene que desprenderse tanto de las demandas del 2019, porque de repente desaparecieron. Ahora hablamos de seguridad, migración, etc. Pero las demandas de Chile, cohesión social, justicia social, ya no estamos hablando de eso. Y eso es lo que no hay que perder de foco. La derecha usa el discurso de Milei diciendo reducir el Estado, reducir el Estado, reducir el Estado. Eso no trae soluciones para América Latina. Precisamente, hablando de Milei, se somete a las elecciones legislativas de medio mandato el próximo 26 de octubre. Se renueva la mitad de la bancada de diputados y un tercio del Senado. No sé si podríamos decir que es un primer test serio para la motosierra de Milei, al que le están surgiendo últimamente muchos escándalos. ¿Qué le parece, Diego? Yo creo que inicialmente respecto al gobierno de Milei podemos ver un caso icónico en el que la extrema derecha llega a gobernar y es incoherente con lo que había propuesto en campaña. Es decir, Milei no dinamitó el Banco Central, no liberó el cepo hasta un año después y que además dependió mucho de la aprobación del FMI, de los créditos con el FMI. Entonces es una derecha que en ese sentido ha conocido lo que es manejar el Estado y se ha adaptado también a los tiempos del Estado. Hoy en día vemos que Milei tiene muchos problemas para imponer un poco su agenda económica en particular, es decir, la situación en Argentina sigue en crisis y la gestión política de Milei es relativamente mediocre. Salen casos de corrupción mediáticos, pero también cuando vemos, por ejemplo, los debates que han habido en la Asamblea, vemos que desde marzo más o menos han habido como 17 aprobaciones de proyecto y Milei ha perdido 16. Pero no tiene duda en dinamitar el estado de bienestar. Exacto. Vamos a seguir hablando de Milei, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Honduras, a la vuelta de pausa, aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Fred Ali. You said it's too hard to let art to die. You said it's too tiring to go through the lobby. Tiakola avec Genesio. Nugenea. Vigaranx. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando del calendario electoral de fin de año 2025 en América Latina. Ya saben, con citas electorales, el balotaje en Bolivia, citas en Chile, en Honduras, las legislativas en Argentina. Lo hacemos con dos investigadores, Henry Hernández, Diego Velázquez y el politólogo Pierre Lebré en esta mesa.
Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la situación en Argentina, ya saben, con esas elecciones legislativas. El oficialismo libertario que dominaba los sondeos puede verse afectado por los últimos casos que han sacudido a Milei. La promoción de la criptomoneda Libra, unas maletas que eludieron los controles aduaneros y las sospechas de una red de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos en la mira de la justicia. ¿Cómo pueden afectar estos casos? ¿Creen que puede haber una erosión de la figura de Yo creo Milei? que ya la hay. De hecho, si tú ves las encuestas y tú ves la popularidad del presidente, en los últimos días está cayendo bastante rápido, la de su gobierno también. Era el presidente que luchaba contra la casta. Ese era su lema de campaña, ¿no? Y la motosierra. Actualmente es parte de la casta, con casos de corrupción, con la agencia de discapacidad. O sea, estamos con una contradicción tremenda y yo creo que está afectando totalmente su imagen actualmente. Les voy a preguntar entonces si son vasos comunicantes. Es decir, ¿una caída de Milei podría provocar el resurgir del kirchnerismo en Argentina o no lo son tanto? Yo creo que en realidad la caída de Milei no le pasa factura, es decir, todos estos casos de corrupción no le pasan la factura que debería porque del otro lado sucede lo que sucede en Bolivia, ¿no? Hay una pelea entre Kicillof y Kirchner, pocas posibilidades de que vayan en un frente ampliado hacia las elecciones legislativas. Entonces, mientras la izquierda no se ordene, es muy probable que Milei no pague los platos rotos. En este programa vamos de lo particular a lo general. Pongamos el foco de amplia mira. Las derrotas del kirchnerismo o del MAS. También nos preguntamos qué vías puede adoptar la izquierda en América Latina. ¿La renovación de la izquierda está taponada por figuras como Correa, como Morales o como Kirchner? Bueno, yo creo que estas figuras, que son figuras tutelares, han creado una narrativa precisamente de progresista que llega a unos límites y que ese sueño que de los años 2000 que crearon esa narrativa han llegado a un límite que hay que tratar de evolucionar un poco y ir más allá, ¿no? Dejar de lado las fragmentaciones dentro de la izquierda, dentro del discurso de la izquierda, pero creo que no solamente lo que decíamos hace un rato, las fragmentaciones también están en la derecha, ¿no? Entonces, esas fragmentaciones impiden precisamente y a salir de ese discurso, de esa narrativa progresista de los años 2000 para ir a una nueva narrativa. Pero les pregunto si el tapón de esas grandes figuras es demasiado pesado en la izquierda. La verdad que en Brasil lo tenemos demostrado. Menos mal que Lula estuvo ahí, o sea, para evitar una opinión personal, pero para enfrentar el bolsonarismo y una amenaza a la democracia. Porque cuando uno ve a Trump, Bolsonaro y otros como Milei, son una amenaza a la democracia. Y la izquierda tiene que entender que su rol es defender la democracia. Entonces las elecciones, negociar lo secundario, pero acordarse sobre lo fundamental. ¿Diego? Es cierto que sí es un peso. Yo sí creo que ciertas figuras como Maduro, Ortega, que hacen parte un poco de esta izquierda de los años 2000, son un peso Bueno, para... eso ya sería todavía más extremo, ¿no? Claro, que son un peso para la regeneración un poco de la izquierda, pero creo que más sintomático es la falta de la izquierda de captar las nuevas coordenadas y nuevas necesidades de la sociedad. Hoy en día vemos, y Bolivia es el ejemplo perfecto, pero también lo fue Argentina, que los sectores populares no dudan en optar a opciones conservadoras. Entonces, ahí hay un germen, lo vemos también en Brasil con las iglesias evangélicas, lo vemos en Bolivia con los comerciantes populares, lo vimos en Argentina con gente que vive en las periferias. Entonces, ahí yo creo que la izquierda tiene un desafío en volver a regenerar un programa, empezar un programa hacia adelante. Me interesa que tratemos el otro país que no hemos tratado, que tiene también elecciones, Honduras, y si el efecto de lo que llaman la buquelización como efecto se puede dar o puede expandirse. Los hondureños elegirán el 30 de noviembre al próximo presidente y a sus representantes en el Congreso Nacional. Hay muchas dudas sobre el proceso y la necesidad de observadores, la corrupción y la persistente violencia que afecta al país centroamericano, y que se ceba contra ambientalistas, activistas y periodistas son sin duda dos retos para el futuro del país. La impunidad, tanto frente a los homicidios como frente a las lacras como a la corrupción, claro, es el gran asunto a resolver y Centroamérica es particular en esto. ¿Cómo atajarlo? Yo creo que una de las palabras claves de estas elecciones, sobre todo en Honduras y en algunos otros países en América Latina, es la seguridad. Precisamente la seguridad se ha impuesto como la barrera para que la izquierda continúe en el poder y para que llegue un gobierno más de derecha que imponga esta idea de seguridad, de evitar esos problemas, esas lacras, esas violencias internas en cada país, ¿no? Y lleva precisamente a un discurso un poco más extremo, que es el discurso de la buquelianización de... Sí. Lo preocupante es que cuando uno ve las campañas de derecha y de extrema derecha, que es una sola, al menos en Chile, porque
siempre fueron asociadas a la programación económica de la dictadura de Pinochet, nunca se desprenden de eso. Pero es que defienden menos Estado. Pero para enfrentar la seguridad y la inseguridad social, necesitamos un Estado fuerte para enfrentar y planificar esto. Y no solamente esos temas, cambio climático, etcétera. Estamos alejándonos de problemáticas comunes donde necesitamos un Estado fuerte en la región. ¿Hay una tendencia al autoritarismo en tiempos de incertidumbre, dirían ustedes? Algo que a lo mejor se puede ver en un contexto también más global, no solo de América Latina. Yo creo que en contextos destituyentes como ahora hay una tendencia a buscar líderes que den claridades. Y eso la derecha lo ha entendido muy bien. Sí. Es decir, ofrece todo lo que quiere escuchar, digamos, el pueblo. Pero creo que precisamente también en eso están sus límites. Digo, no es una adhesión ideológica de estos sectores mayoritarios, sino una adhesión estratégica. Y bueno, para retomar particularmente al caso de Honduras, creo que lo preocupante y el nivel de desinstitucionalización que estamos viendo tiene que ver, se expresa sobre todo en la duda sobre la integridad de las elecciones, y que creo que ahí es donde todos los actores en común tienen que hacer un esfuerzo, porque lo hemos visto en Bolivia el 2019, cuando se instala este germen de fraude, de que las elecciones no van a ser limpias, los costos después son muy graves y pueden llegar a ser vidas humanas. No sé si dirían que la seguridad se ha convertido en el criterio número 1 de los votantes en la región. Sí, yo creo que podríamos decir eso. El tema también es que tenemos una concentración de medios de comunicación. Hay un problema de seguridad, lo hay. Sí. Pero tenemos una concentración de medios que genera más miedo. Estamos en una época de miedos, ¿no? Y eso la derecha lo entendió y lo logra cultivar muy bien. Pero yo creo que los pueblos de América Latina también piensan en seguir teniendo mejor educación, mejor salud. Son problemáticas que siguen existiendo. El problema es que ya no hablamos de seguridad social. Estamos retomando muchas cosas, como por ejemplo en Colombia cuando Álvaro Uribe Vélez hablaba de seguridad democrática, ¿no? Y la seguridad democrática era simplemente la guerra contra la violencia y no hablábamos nunca de una seguridad social. Y yo creo que esa idea de seguridad social desapareció del panorama latinoamericano. Por cierto, ¿cómo influye el contexto internacional en estos procesos? Por ejemplo, la figura de Trump, la cuestión migratoria o incluso los discursos sobre la guerra en Gaza. ¿Se habla de Gaza en estos procesos electorales o no lo podemos comparar con lo que está pasando en Europa? Yo creo que lastimosamente, y lo hemos visto en la campaña en Bolivia, la mención a lo que está sucediendo en Gaza, que es mínima. Que personalmente considero desastrosa, es mínima. No hace parte de la agenda en común, pero creo que también explica un poco el peso que tiene América Latina como región en temas globales. Es decir, si es que no se lo menciona, tampoco es también por las limitaciones que tenemos como región para proponernos agendas que sean a escala mundial. Creo que eso es lo sintomático en particular. En cuanto a Trump, creo que básicamente lo que está haciendo es desordenar la región, planteando nuevas prioridades, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Entonces, a partir de lo que haga Trump es que se va reacomodando un poco la región, y lo hemos visto con Milei, lo estamos viendo con Kast, lo hemos visto con Bolsonaro. Es un poco el faro de las derechas latinoamericanas, incluso si en la composición de estos líderes y de esta derecha latinoamericana hay muchas incoherencias y muchas contradicciones. Pierre, Henry, la influencia de temas como Gaza o Trump en procesos electorales, como el caso de Chile, Argentina, mínimo. Chile, el tema multilateral, el tema internacional está muy ausente en la campaña, muy ausente. Yo creo que también Diego tiene razón, la ausencia de un peso regional. Yo creo que las derechas no están interesadas en la integración regional cuando lo necesitamos en la región para tener más peso sobre conflictos como el genocidio en Gaza. O sobre el litio, por ejemplo. O sobre el litio, para organizar todo mejor, ¿no? Para defender las comunidades en la región, porque lo necesitamos. Sí, hay mucha ausencia de los temas internacionales y es muy preocupante porque responde también a la estrategia de la derecha y extrema derecha, es decir, más división, menos cooperación, en el mundo. Les quiero preguntar también por los jóvenes. ¿Los jóvenes de América Latina se sienten identificados en estos procesos? Es decir, ¿se habla de sus problemas, del acceso a la vivienda, de los problemas de salud mental, de la ecología en estas campañas? Henry. Yo creo que sigue habiendo una división entre el discurso de la calle y el discurso institucional, ¿no? Y el discurso de los jóvenes se ha alejado completamente de la agenda institucional. Pues en el caso de Colombia particularmente se ve muy poco, ¿no? Creo que en otros países, como en Chile también, el discurso de la calle sigue siendo lejano de las instituciones, ¿no?
Pierre, Diego, los jóvenes, los temas que afectan directamente, el acceso al el precio de la vivienda, los problemas de salud mental, la ecología. ¿Se está hablando de esto en las campañas o está completamente... ¿Le pasa lo mismo que lo que hablamos del contexto internacional de Gaza y de Trump? No está ahí. No, es evidente que está ausente, pero yo creo que también, digamos, la categoría joven abarca muchas cosas que pueden ser contradictorias, en el sentido de que los jóvenes también están atravesados por temas económicos, de clase, y a partir de esto también podemos ver que, por ejemplo, cómo se posicionan las élites de los jóvenes, por ejemplo, que tienen más interés sobre lo que sucede en el medio ambiente. Entonces, es un discurso que todavía no llega, digamos, a los espacios populares de gente que vive en las periferias de las ciudades, porque no es una cuestión presente. Es decir, sucede que todavía hay cuestiones que resolver en el sentido socioeconómicas. Si la gente está preocupada, como lo que sucedía un poco acá en Francia el 2019, ¿no? Esta famosa frase de hay gente que está pensando en el fin del mundo y estoy pensando en llegar a fin de mes. Exacto. Y esto es un poco sintomático de lo que sucede también en la juventud en América Latina, que tampoco puede elevar estos problemas de forma unísona al sistema político. Pero lo que es cierto es que sí hay una erosión del sistema de intermediación. Los partidos políticos ya no escuchan, no captan esto. Hay una desafección. Hay una desafección clara que no está resuelta en América Latina. Y en Chile, yo diría que, primero, la juventud no es una sola, es múltiple. Responde a los discursos de extrema derecha, responde a la izquierda. Yo diría que en Chile, Janet Jara o Marco Enrique Ominami, que es otro candidato de izquierda, tiene un discurso más enfocado en vivienda, en derechos sociales, en poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que deberían reconectar con la juventud. Pues volveremos a hablar de los jóvenes, nos lo hemos propuesto en esta nueva temporada de En Primera Plana, hablar de esos problemas de los jóvenes en América Latina. Muchísimas gracias, Pierre, Diego, Henry, por habernos acompañado en esta primera edición de la 8ª temporada de En Primera Plana. Ha sido un placer y a todos ustedes les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.